Desde el principio de la civilización, el ser humano creyó que el trabajo era un acto de supervivencia, cazar, recolectar, cultivar la tierra, acciones necesarias para sostener la vida y proteger a la tribu. No existían jefes ni amos. El esfuerzo era compartido, el alimento era común, y el valor del individuo se medía por su contribución a la comunidad, no por su capacidad de producir riqueza para otro. Pero esa era una era de libertad primitiva, una etapa incómoda para quienes anhelaban poder. Con el surgimiento de las primeras ciudades-estado en Mesopotamia, algo cambió para siempre. El trabajo dejó de ser un medio para vivir, y se convirtió en un instrumento para gobernar a las masas. Ya no se trabajaba para comer, se trabajaba para obedecer. Los templos sumerios fueron los primeros en transformar el esfuerzo humano en una moneda de control. Los sacerdotes no pagaban con dinero, pagaban con raciones de grano, exactamente calculadas para mantener vivo al trabajador, pero nunca lo suficiente para hacerlo libre. Así nació el salario, no como recompensa, sino como cadena, una medida precisa de sobrevivencia diseñada para garantizar dependencia absoluta del sistema. A medida que los imperios crecían, también lo hacía la sofisticación del control. En el antiguo Egipto, los obreros que construían las pirámides no eran esclavos encadenados como muchos creen. Eran trabajadores asalariados remunerados con cerveza y pan. ¿Por qué pagarles si podían simplemente esclavizarlos? Porque un esclavo encadenado intenta escapar, pero un trabajador asalariado cree que es libre, aunque todas sus acciones estén predeterminadas por la necesidad. Esa fue la genialidad oscura del salario: convertir la esclavitud física en esclavitud mental. Ya no era necesario vigilar cuerpos, cuando se podía controlar el estómago. Ya no hacía falta cadenas de hierro, si el miedo al hambre era suficiente para mantener dócil a toda una civilización. Con el tiempo, el salario se convirtió en una herramienta indispensable para los imperios. Roma pagaba a sus legionarios con monedas de plata, no para recompensarlos, sino para asegurarse de que dependieran del Estado. Hasta el último día de su vida, el soldado romano luchaba no por gloria, sino por su siguiente paga, y si su salario perdía valor, por inflación provocada por el propio imperio al reducir la pureza de la moneda, debía luchar más, conquistar más territorios, entregar más sangre. Así, el salario no solo esclavizaba al trabajador, sino que lo convertía en agente del mismo sistema que lo oprimía. El salario era la correa invisible que convertía a los ciudadanos en súbditos, y a los súbditos en soldados dispuestos a defender la estructura que los mantenía pobres. Pero el gran salto ocurrió siglos después, en la Revolución Industrial. Allí, el salario dejó de ser un simple medio de control, y se convirtió en la base de todo el orden social. Las máquinas reemplazaron la fuerza humana, pero el ser humano no fue liberado. Fue reclutado como siervo del capital. Ya no trabajaba para producir alimento, sino para comprarlo. Ya no trabajaba para su comunidad, sino para el dueño de la fábrica que convertía su tiempo en riqueza acumulada. Cada obrero vendía horas de su vida a cambio de una moneda que perdía valor cada día, y mientras más trabajaba, menos libre era, porque el salario ya no tenía el propósito de sostener la vida, sino de garantizar que nunca alcanzara la independencia. Era una zanahoria eterna delante del trabajador, una promesa de libertad que nunca llegaría, porque el sistema había sido diseñado para que el salario siempre alcanzara solo para sobrevivir, jamás para liberarse. El trabajador moderno cree que su salario es símbolo de dignidad, pero en realidad es evidencia de dependencia, porque quien vive del salario no controla su tiempo, no controla su energía, no controla su destino. Todo lo que hace está subordinado a una estructura que lo necesita productivo, obediente y endeudado. Desde su nacimiento, el sistema lo entrena para depender del próximo pago, del próximo aumento, de la próxima promesa de ascenso, y así, el salario, presentado como recompensa, se convierte en la herramienta perfecta de esclavitud emocional, una esclavitud que no necesita látigos, porque utiliza el miedo a la pobreza como su arma principal. Esta es la verdad que nadie quiere aceptar. El salario no fue creado para darte libertad, fue creado para impedir que la consigas. La historia nos ha enseñado a admirar la revolución industrial como el gran salto hacia el progreso, el momento en que la humanidad abandonó la precariedad agrícola para sumergirse en la promesa del desarrollo fabril. Pero detrás de los brillantes inventos, de las máquinas humeantes y las ciudades en expansión, se ocultaba la mayor ingeniería social de todos los tiempos, la conversión del ser humano en un recurso económico. Por primera vez en la historia, los cuerpos, las horas y los sueños de millones de personas
fueron calculados como piezas de una máquina económica. El salario no nació aquí, pero fue aquí donde se convirtió en el eje central de la esclavitud moderna. Ya no se trataba de dominar territorios, sino de dominar mentes. No se trataba de conquistar naciones, sino de conquistar el tiempo de cada ser humano para convertirlo en capital circulante al servicio de una élite industrial emergente. Las fábricas no se construían donde vivía la gente. La gente fue obligada a migrar hacia las fábricas, abandonando sus comunidades, sus tierras y su autonomía. Gobiernos enteros dictaron leyes que prohibían el uso de tierras comunales, forzando a campesinos libres a convertirse en asalariados dependientes. Fue un acto calculado, destruir la autosuficiencia para fabricar necesidad, porque solo quien depende del salario se vuelve obediente. Los niños de apenas 8 años trabajaban 12 horas diarias, no porque el sistema necesitara su fuerza, sino porque necesitaba entrenar desde temprano la mente humana para aceptar que la vida le pertenece al reloj, no a su propia voluntad. Mientras más personas entraban a la línea de producción, más se consolidaba la idea de que el tiempo es dinero, una frase que no glorificaba la productividad, sino que reducía la existencia humana a un cálculo financiero. El salario era presentado como una forma justa de intercambio, tiempo por dinero, pero esa supuesta justicia escondía un secreto aterrador. El valor real del tiempo del trabajador nunca era pagado, solo una fracción mínima, que le permitiera sobrevivir lo suficiente para volver al día siguiente. Los salarios se mantenían bajos a propósito, no por casualidad, sino por diseño. Si el trabajador acumulaba suficiente dinero para descansar, cuestionar o retirarse, el sistema colapsaría. Por eso, cada moneda era calculada con precisión quirúrgica, para garantizar que el obrero siguiera atrapado en el ciclo infinito de producción, consumo y retorno obligado al trabajo. La semana laboral nació no para organizar la vida, sino para entrenar al cerebro a vivir dentro de un bloque de obediencia. El lunes dejó de ser un día cualquiera, y se convirtió en el símbolo de la prisión mental global. En este nuevo orden, el trabajador ya no era dueño de su tiempo. El reloj marcaba la entrada y la salida, pero en realidad marcaba el nacimiento de una nueva forma de esclavitud, una en la que el ser humano entregaba su energía vital a cambio de una promesa falsa de libertad futura. Se le dijo que, si trabajaba duro, ascendería; si era leal, sería recompensado; si obedecía, sería libre. Pero el ascenso no era libertad, era una forma más refinada de esclavitud, con mejores cadenas, más brillantes y seductoras. Los salarios aumentaban de forma gradual solo para mantener viva la ilusión de progreso personal, mientras la inflación reducía silenciosamente el verdadero valor de ese avance. Así se construyó el mito de la meritocracia, una narrativa diseñada para convertir la obediencia en virtud y la esclavitud en orgullo. Las fábricas no solo moldearon la economía, moldearon la mente humana. El trabajador dejó de preguntarse, ¿para qué vivo?, y comenzó a preguntarse, ¿cuánto gano? Su identidad dejó de estar ligada al ser, y pasó a estar ligada al salario. Ya no era un hombre, una mujer, un espíritu libre, era un puesto, un número, una mano de obra. Y para garantizar que esa identidad nunca fuera cuestionada, surgieron las primeras políticas de endeudamiento moderno. Bancos y prestamistas aparecieron en escena para ofrecer créditos a los trabajadores, no para ayudarlos, sino para atarlos por completo al sistema. El salario ya no alcanzaba solo para comer, ahora también debía cubrir deudas, intereses, gastos crecientes. El trabajador se convirtió en un engranaje indispensable, no porque el sistema lo valorara, sino porque lo necesitaba eternamente encadenado. Así nació el trabajador del mundo moderno, un individuo que cree que su salario lo sostiene, cuando en realidad es su salario lo que lo mantiene atrapado. Un individuo que vive esperando el próximo pago como un prisionero espera su próxima ración de comida. Un individuo que nunca se libera, porque el sistema ha logrado lo que los imperios antiguos apenas soñaban: crear esclavos que defienden su propia esclavitud. Y lo más aterrador es que esta maquinaria no desapareció con la revolución industrial. Al contrario, se perfeccionó, se digitalizó y se volvió psicológicamente indetectable. El salario ya no se entrega en monedas ni en billetes, ahora se entrega en promesas, en ilusiones de ascenso, en sueldos digitales que desaparecen antes de tocar las manos del trabajador. El control ya no necesita cadenas de hierro, ahora utiliza números, pantallas y la creencia de que trabajar más es el camino a la libertad, cuando en realidad es la ruta más directa hacia la esclavitud financiera. La mayoría de las personas cree que la inflación es una fuerza natural, como el clima o el paso del tiempo,
Piensan que los precios suben porque así funciona la economía, porque el mundo cambia, porque las cosas valen más. Pero esta es una ilusión cuidadosamente sembrada en la mente humana. La verdad es que la inflación no nace de la escasez ni del progreso, nace de una decisión deliberada del sistema, para debilitar el poder adquisitivo del salario, sin necesidad de bajar oficialmente los sueldos. Es el arma perfecta, roba en silencio, actúa en cada transacción y castiga a quienes viven de su trabajo, mientras recompensa a quienes viven del capital. La inflación es el ladrón que nunca duerme, el enemigo invisible que destruye el futuro de los trabajadores, mientras estos celebran cada aumento salarial sin advertir que ese aumento ya está muerto antes de recibirlo. Todo comenzó cuando los gobiernos descubrieron una forma extraordinaria de financiamiento. En vez de cobrar impuestos directamente, podían simplemente crear dinero desde la nada. Con cada billete nuevo emitido, el valor de los que ya existían disminuía, provocando que los precios subieran. Este mecanismo permitía a los gobiernos financiar guerras, rescates bancarios y deudas políticas sin pedir permiso al pueblo. ¿Quién pagaba esa creación de dinero? No los ricos, no los banqueros, no los gobernantes, sino el trabajador que veía cómo su salario perdía poder cada día. Con cada impresión de dinero, el trabajador debía trabajar más para comprar lo mismo. La inflación se convirtió en el impuesto secreto más rentable de la historia. Nadie lo vota, nadie lo aprueba, nadie lo entiende, pero todos lo pagan. Los grandes economistas lo sabían. Keynes lo expresó claramente. A través de un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, de manera secreta y no observada, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. La inflación no era una consecuencia del desastre económico, era el método para perpetuar el desastre. Cada vez que los bancos centrales imprimían dinero, no lo hacían para ayudar al pueblo, sino para sostener un sistema de deuda que beneficiaba únicamente a los poseedores del capital. Se creó el concepto de meta de inflación, una idea absurda que afirma que un poco de inflación es saludable para la economía. Lo que realmente significa es que el sistema necesita robarte un porcentaje de tu esfuerzo todos los años para mantenerte dependiente del salario. Si tu dinero mantuviera su valor, podrías ahorrar, independizarte, liberarte del sistema. No pueden permitir eso. Lo más perverso fue que la inflación destruyó no solo el salario del presente, sino toda capacidad de planear el futuro. El trabajador dejó de pensar en términos de libertad y comenzó a pensar en términos de supervivencia. Ya no se pregunta cuánto tiempo necesita para ser libre, se pregunta cuánto dinero necesita para llegar a fin de mes. La inflación rompió la línea del tiempo de la vida humana, convirtió el futuro en una amenaza y el presente en una trampa. ¿Cómo ahorrar si el dinero pierde valor cada día? ¿Cómo invertir si el sistema financiero está diseñado para que las grandes ganancias sean inaccesibles para quienes no poseen capital masivo? Así es como la inflación no solo empobrece, domestica. El trabajador deja de soñar con la independencia y se conforma con un aumento salarial que celebra como victoria, sin darse cuenta de que ese aumento es una ilusión matemática diseñada por los mismos que controlan el valor del dinero. La inflación convierte al trabajador en un corredor eterno, en una pista que nunca llega a ninguna parte. Cada vez que corre más rápido, porque consigue 2 empleos, trabaja horas extras, inicia un pequeño emprendimiento, el sistema simplemente ajusta el valor del dinero para asegurarse de que su esfuerzo nunca lo saque del circuito. La inflación no es un fenómeno económico, es un instrumento de esclavitud psicológica. Es la razón por la cual el trabajador moderno siente que, a pesar de ganar más dinero que sus padres, vive peor que ellos. Es la razón por la cual el salario nunca alcanza, el ahorro nunca crece y la deuda nunca desaparece. La inflación es el mecanismo que garantiza que el sistema gane siempre, que el trabajador pierda siempre, y que la ilusión de libertad siga viva el tiempo suficiente para evitar una rebelión. Y lo más inquietante es que este mecanismo no está fuera de control, está perfectamente orquestado. Los bancos centrales lo ejecutan, los gobiernos lo justifican, los medios lo normalizan, y el trabajador lo sufre en silencio. La inflación es el recordatorio constante de que no importa cuánto trabajes, cuánto ahorres o cuánto te esfuerces, mientras vivas dentro del sistema salarial, tu libertad siempre será una promesa distante, y tu vida seguirá siendo propiedad de aquellos que controlan el valor del dinero que tú intercambias por tu tiempo. La inflación no es solo el enemigo del salario, es la prueba definitiva de que el salario fue creado no para liberarte, sino para mantenerte eternamente esclavizado en una carrera que no terminaste eligiendo. Si la inflación es el ataque silencioso, que devora el salario día tras día, la deuda es la trampa definitiva que captura
no solo al trabajador, sino a generaciones enteras, durante siglos. La humanidad vivió bajo el principio de que el trabajo del hombre le pertenecía a él y a su familia, pero con la llegada del sistema financiero moderno, ese principio fue destruido. El tiempo del trabajador ya no era suyo, le pertenecía a los acreedores. La deuda introdujo una nueva forma de esclavitud, más sofisticada que cualquier cadena de hierro, porque no se impone con violencia, sino con seducción. Se presenta como oportunidad, como sueño, como acceso al bienestar. El trabajador no se encadena por obligación, sino por deseo. No pide libertad, pide crédito. Todo comenzó con la promesa del progreso. Los bancos ofrecieron préstamos para comprar casas, autos, estudios, tecnología. Cada nuevo crédito era celebrado como signo de éxito social, como símbolo de haber alcanzado un nuevo nivel de vida. Pero esa ilusión ocultaba la verdad más oscura de la economía moderna. Nada de lo que el trabajador posee es realmente suyo. El banco puede arrebatárselo todo, con una sola orden judicial. Una hipoteca no es un hogar, es un contrato de esclavitud a 30 años, que obliga al trabajador a entregar miles de horas de su vida futura, a cambio de poder entrar cada noche a un lugar que aún no le pertenece. La deuda convirtió la aspiración humana en deuda perpetua, y transformó la vida entera en un compromiso irreversible con el sistema. El trabajador endeudado ya no trabaja para sí mismo, ni siquiera para su familia. Trabaja para sostener los intereses de una estructura financiera que lucra con su permanencia en el sistema. Lo más perverso de la deuda es que no requiere que el trabajador falle para que el sistema gane. El negocio no está en que el trabajador pague lo que debe, sino en que siga debiendo eternamente. El interés no es un castigo, es el motor del sistema. Cada interés pagado es un recordatorio de que el trabajador está vivo, produciendo, generando riqueza para otros. El sistema no busca que pague su deuda, sino que nunca deje de pagarla, y para garantizar eso, se creó el crédito rotativo, las tarjetas, los préstamos estudiantiles, los pagos diferidos, los microcréditos, y todas las herramientas que le enseñan al trabajador a vivir siempre, un paso adelante de su propia ruina, convencido de que está construyendo un futuro, cuando en realidad está hipotecando su vida. La deuda también tiene un efecto psicológico devastador. El trabajador endeudado no puede rebelarse, no puede renunciar, no puede detenerse a pensar. Vive persiguiendo fechas de pago. Su calendario no registra sueños ni metas, registra cuotas. Cada mes tiene una cadena distinta que lo obliga a levantarse y obedecer. Esa es la genialidad del sistema. El trabajador esclavo del pasado temía al látigo. El trabajador esclavo del presente teme a los intereses. La deuda no solo controla el salario, controla la mente, produce ansiedad constante, miedo a perderlo todo, y una dependencia absoluta del flujo salarial. Este miedo psicológico es la nueva prisión. El trabajador no solo es pobre por economía, es pobre por diseño emocional. El sistema financiero ha logrado algo más siniestro aún: convertir a los gobiernos enteros en esclavos de la deuda pública, financiada con bonos y emisiones masivas de dinero, obliga a los estados a trabajar para pagar intereses a los mismos bancos que controlan el sistema monetario. Así, los impuestos de los trabajadores no se utilizan para construir escuelas o hospitales, sino para pagar intereses a acreedores privados. El trabajador cree que paga impuestos para sostener su nación, pero en realidad, paga para sostener una estructura global de poder, que se alimenta de su esfuerzo, y lo endeuda a través del gobierno mismo que lo representa. La deuda ya no es solo personal, es nacional, colectiva e inevitable. El trabajador no solo paga con su salario, sino con el futuro de todo su país. Y cuando el sistema detecta que el trabajador comienza a cuestionar el salario y la inflación, activa su arma final, el crédito como salvación. Se le convence de que el salario ya no alcanza, porque no trabaja lo suficiente, porque no sabe administrar, porque no se esfuerza lo necesario. Entonces, el sistema le ofrece soluciones: préstamos personales, refinanciación, consolidación de deudas. Cada una de estas salidas es en realidad una entrada más profunda en la trampa. El trabajador cree que está saliendo del pozo, pero en realidad está cavando una tumba financiera más profunda, porque la deuda no fue creada para liberar, sino para esclavizar con suavidad. La deuda es la cadena más delicada y letal del sistema, porque transforma el futuro en propiedad ajena, y al entregar el futuro, el trabajador entrega su derecho más sagrado, el derecho a decidir su propia vida. Una vez que el sistema instaló las dos cadenas fundamentales, la inflación que destruye el presente, y la deuda que captura el futuro,
Aún quedaba el obstáculo más complejo, la mente humana, porque ninguna prisión es perfecta. Si los prisioneros desean escapar, los imperios antiguos lo sabían, podían dominar cuerpos, pero nunca pudieron dominar almas. El trabajador esclavizado podía huir, rebelarse, o morir en búsqueda de su libertad. Por eso el sistema moderno hizo algo que ninguna civilización anterior había logrado: transformar la esclavitud en un ideal moral. No contentos con controlar la economía, decidieron controlar el significado mismo del trabajo humano. Así, nació la era de la programación mental asalariada. Se le enseñó al trabajador, desde niño, que trabajar para otro es un honor, que tener un salario es símbolo de dignidad, que la verdadera responsabilidad es servir con lealtad a una empresa, a un jefe, a un horario. La escuela se convirtió en la fábrica del trabajador moderno. No enseñaba libertad, ni pensamiento crítico, ni autosuficiencia. Enseñaba obediencia, repetición, disciplina programada. Se entrenaba a los niños para sentarse, callar, repetir, competir por notas, y esperar aprobaciones externas. Esa estructura no estaba diseñada para educar, estaba diseñada para domesticar. El objetivo no era formar individuos libres, sino engranajes eficientes para una maquinaria económica que necesitaba trabajadores obedientes, no pensadores libres. El sistema colocó al salario en el centro de la identidad social. ¿A qué te dedicas? Reemplazó quién eres. Tu valor dejó de estar asociado a tu conciencia, tu alma o tu creatividad, y pasó a medirse por el monto que recibes cada mes. Se glorificó al asalariado ejemplar, al que nunca cuestiona, al que se sacrifica por la empresa como si fuera una nación sagrada. Incluso se creó el mito del ascenso, la idea de que si trabajas duro y eres obediente, algún día dejarás de ser esclavo y te convertirás en amo. Pero esta promesa es falsa. El ascenso no rompe la cadena, solo la hace más elegante. Incluso quienes llegan a puestos altos siguen dependiendo del salario, siguen atrapados en la deuda, siguen esclavos de la inflación, siguen temiendo perder lo que no poseen realmente. El sistema laboral transformó el acto de obedecer en virtud. Se premia la puntualidad, no la conciencia. Se valora la productividad, no la libertad. Se celebra al que trabaja 16 horas al día, aunque esté destruyendo su salud física y su equilibrio mental. La cultura moderna glorifica el sacrificio asalariado como si fuera una forma de heroísmo. Trabajar más que los demás se convirtió en el símbolo de éxito, cuando en realidad es el símbolo más claro de esclavitud. Ningún ser verdaderamente libre presume cuánto trabaja, presume cuánto ha dejado de depender del trabajo. Pero el trabajador moderno ya no percibe la libertad como objetivo, percibe el ascenso dentro de la prisión como victoria. El sistema no necesita obligarlo, porque él mismo se obliga. Su mente ya no busca escapar, busca un mejor lugar dentro de la jaula. Los medios de comunicación alimentaron esta ilusión. Películas, series, noticieros y redes sociales muestran al trabajador exitoso como aquel que tiene un alto salario, un cargo importante y una vida llena de deudas disfrazadas de lujos. Se muestra la hipoteca como símbolo de estabilidad, el auto financiado como señal de éxito, las tarjetas de crédito como herramientas de estatus. Se glorifica la productividad extrema, como si fuera sinónimo de valor personal. Se ha creado una religión moderna, cuyo dios es el salario, y cuyo rito sagrado es la jornada laboral. Y lo más inquietante, millones de personas defienden ese sistema, como si fuera la única forma de vida posible. Desprecian al que busca libertad financiera, llaman locos o irresponsables a quienes rechazan el camino tradicional. La esclavitud moderna ha logrado su mayor hazaña: hacer que los esclavos se enorgullezcan de sus cadenas y ataquen a quien intenta liberarlos. Este condicionamiento psicológico no solo garantiza obediencia, garantiza continuidad generacional. Los niños no heredan libertad, heredan la mentalidad salarial. Se les dice que estudiar sirve para conseguir un buen trabajo, no para construir independencia. Se les entrena para competir por plazas laborales, no para crear valor. Todo el sistema educativo, cultural y mediático está diseñado para producir la mente perfecta, un ser humano que dedica su vida al salario, que llama a su esclavitud estabilidad, que llama a su sumisión responsabilidad. No trabaja porque quiere, trabaja porque tiene miedo, miedo a la pobreza, miedo al qué dirán, miedo a fallar, miedo a salirse del rebaño. Así, el salario dejó de ser un concepto económico y se convirtió en una identidad social, emocional y espiritual. El trabajador ya no se siente esclavo, porque el sistema le ha convencido de que su esclavitud es libertad. Mientras más trabaja,
más se cree libre. Mientras más dependiente es del salario, más cree que está triunfando. Y en ese estado de ilusión, el sistema puede hacer lo que ninguna tiranía del pasado pudo lograr: gobernar no solo el cuerpo y el tiempo, sino la mente y el alma de toda la humanidad. El trabajador moderno ya no trabaja solo para ganar un salario, trabaja para sostener una maquinaria que se alimenta de su energía, que respira su tiempo, y que prospera únicamente cuando él permanece atrapado en el ciclo eterno del consumo obligatorio. Cada vez que el trabajador entrega su esfuerzo, no solo recibe dinero, recibe una orden disfrazada de deseo: gastar, porque el sistema no se enriquece cuando el trabajador ahorra, se enriquece cuando consume. Por eso lo obliga a vivir bajo una lógica perversa: trabajar para comprar cosas que no necesita, con dinero que aún no ha ganado, financiado con deudas que nunca dejará de pagar. El salario no es el final de la esclavitud, es el comienzo de un proceso diseñado para asegurar que ese salario regrese, una y otra vez, al mismo lugar de donde salió las manos del sistema. El trabajador piensa que consume por elección, pero cada una de sus decisiones ha sido previamente implantada. El deseo ya no nace del individuo, nace de una programación cultural que le dice qué comprar, cuándo comprar y qué sentir al comprarlo. La publicidad ya no vende productos, vende identidad. El trabajador no compra ropa, compra validación; no compra un auto, compra estatus; no compra tecnología, compra la ilusión de estar al día. Cada objeto es una prótesis emocional, destinada a llenar un vacío fabricado por el propio sistema, para mantenerlo en constante insatisfacción, porque un ser verdaderamente satisfecho no consume, y si no consume, se vuelve peligroso para el sistema que necesita su constante participación económica. El salario no alcanza por accidente, no alcanza por diseño. El sistema no quiere que sobre dinero, quiere que falte, quiere que el trabajador se sienta en deuda con su propio estilo de vida. La promesa de una vida digna se convierte en amenaza: si no trabajas más, lo perderás todo. Así, el trabajador no se esfuerza por prosperar, se esfuerza por no caer. No trabaja por ambición, trabaja por miedo. Este miedo sostiene al ciclo de consumo. Cada vez que el trabajador se siente inseguro, consume. Cuando se siente estresado, consume. Cuando se siente vacío, consume. El consumo se ha convertido en una forma de anestesia emocional que lo hace olvidar su esclavitud mientras profundiza en ella. Pero la parte más siniestra del ciclo no es el consumo, sino el retorno del dinero al sistema, a través de mecanismos invisibles. Cada producto comprado tiene un impuesto, cada servicio tiene interés, cada bien financiado tiene costos ocultos, que fluyen directamente hacia las mismas entidades que crearon el salario. El trabajador cree que gasta para sí mismo, pero en realidad está financiando su propia opresión. Cada transacción es una transferencia directa de tiempo de vida hacia el sistema financiero. Una silla no es una silla, es el resultado de 20 horas de trabajo. Un teléfono no es un teléfono, es la suma de decenas de horas de vida convertidas en deuda. El trabajador ya no compra objetos, compra cadenas. El sistema ha logrado algo extraordinario: transformar al trabajador en el motor perpetuo de su propia esclavitud. Cada mañana se levanta más cansado, más endeudado, más dependiente, pero en lugar de detenerse, acelera. Vive bajo la creencia de que la libertad está a un ascenso de distancia, a un aumento salarial de distancia, a un bono de distancia, pero el ciclo se ajusta automáticamente. Cuando el trabajador gana más, el costo de la vida sube. Cuando el trabajador ahorra, la inflación lo destruye. Cuando intenta liberarse, el crédito lo captura. El sistema no permite que escape, porque el sistema vive de su encierro. Este ciclo no es el resultado de la naturaleza humana, ni del azar económico. Es el corazón del sistema de control moderno. El trabajador asalariado es combustible, y el sistema, una máquina diseñada para quemar ese combustible lentamente, durante 40 o 50 años, hasta que su energía se agota por completo. Cuando el trabajador pierde su utilidad, el sistema lo descarta y lo reemplaza por otro, entrenado desde la infancia para entrar en el mismo ciclo interminable de trabajo, consumo y deuda. Esa es la verdadera función del salario: no recompensar el trabajo, sino mantener activo el ciclo eterno de servidumbre. El salario dejó de ser una herramienta económica hace mucho tiempo. Hoy es un molde psicológico que define quién eres, cuánto vales y qué mereces en la sociedad. El sistema no necesita cadenas cuando controla la mente que cree que su valor depende del recibo de pago. Desde el momento en que el ser humano entra al sistema laboral, su identidad comienza a ser reprogramada. Ya no se pregunta, ¿quién soy?,
sino qué gano. La voz interior que debería ser el centro de su existencia, es reemplazada por una voz externa, la del mercado, la del jefe, la de las métricas que determinan si es útil o prescindible. El salario no es solo dinero, es el espejo en el que te obligan a mirarte cada mes para medir tu valor como ser humano. Cada pago se convierte en un veredicto emocional. Si el salario es alto, el trabajador siente orgullo, valía, sentido de pertenencia. Si baja, o no alcanza, siente vergüenza, fracaso, insuficiencia. Así, el sistema no necesita recordarle su lugar. El trabajador se lo recuerda a sí mismo constantemente, compara su ingreso con el de otros, y cree que está compitiendo, cuando en realidad está siendo evaluado. Su mente se convierte en un campo de batalla invisible, donde la autoestima sube o cae en proporción directa a la cifra que recibe en su cuenta bancaria. Ya no vive para cumplir su propósito, vive para proteger su identidad salarial, y en ese proceso, su verdadero ser queda sepultado bajo capas de comparación, ansiedad y deseo constante de demostrar su utilidad económica. La estructura del salario fue diseñada para introducir una narrativa espiritual corrupta. Vales por lo que produces para el sistema. Esta idea se ha incrustado tan profundamente, que incluso quienes rechazan el materialismo, siguen midiendo su valor por su capacidad de generar ingresos. La persona ya no se pregunta qué vino a aportar al mundo, sino cuánto puede ganar del mundo. El salario se convierte en el Dios moderno. No se reza en templos antiguos, sino en oficinas, en cuentas bancarias, en balances y recibos de pago. Y lo más inquietante, millones de personas viven creyendo que esta adoración es libertad, cuando en realidad es la forma más avanzada de servidumbre espiritual jamás creada. El sistema entiende que el ser humano no solo desea dinero, desea significado, y por eso convierte el trabajo asalariado en una religión de propósito falso. Se dice que el trabajo dignifica, pero lo que realmente significa es, el trabajo te concede identidad dentro del sistema. Quien no trabaja, pierde valor. Quien no tiene salario, pierde voz. La sociedad no castiga la pobreza, porque falta dinero, castiga porque quien no tiene salario, deja de ser útil para la maquinaria. Así, se le impone un dogma: tu existencia es válida solo si produces para el sistema. Esa es la abolición final del propósito humano. La vida deja de ser una búsqueda del alma, y se convierte en una métrica de productividad. Esta manipulación emocional tiene consecuencias devastadoras. El trabajador vive con miedo de perder su trabajo, no solo por el impacto económico, sino porque siente que perdería su identidad, siente que dejaría de valer. El despido no se percibe como un cambio de rumbo, se percibe como una sentencia a la inexistencia social. Este miedo paraliza, obliga a aceptar condiciones injustas, jornadas interminables, ambientes tóxicos, obliga a renunciar a sueños, talentos, deseos profundos. El trabajador normaliza el sacrificio de su vida personal, porque cree que su vida solo tiene sentido si está respaldada por un salario. El sistema no mató el cuerpo, mató el espíritu. Y esa es la trampa final. Cuando el salario se convierte en identidad, ya no es necesario forzar al trabajador. Él mismo se entrega, vive negociando su tiempo, su energía y su alma, a cambio de pequeñas dosis de aprobación social. Se enorgullece de su esclavitud, porque el sistema le ha convencido de que su valor depende de ella, y mientras viva bajo esa ilusión, nunca podrá liberarse, porque no se puede liberar quien cree que su jaula es su hogar, quien confunde la esclavitud con propósito, quien confunde el salario con libertad. El sistema no controla tu vida cuando controla tu dinero, controla tu vida cuando controla lo que crees que eres. Por eso, la batalla por la libertad no comienza en el banco ni en la empresa, comienza dentro del ser humano, en el momento en que decide dejar de medir su valor por el salario, y empieza a recuperar su identidad original, la de un ser consciente, creador, libre por naturaleza, cuya vida no está destinada a producir riqueza para otros, sino a despertar su verdadero poder. Durante siglos, el sistema ha perfeccionado el control del trabajador, a través del salario, la inflación, la deuda y la manipulación emocional. Pero todo ese proceso era apenas el ensayo general, para el acto final, el traslado del salario al mundo digital. En el pasado, el trabajador dependía de billetes y bancos. Hoy, depende de aplicaciones, plataformas y códigos invisibles que deciden el destino de cada centavo que gana. El dinero ya no es físico, es un dato, y un dato puede rastrearse, bloquearse, condicionarse. El salario digital es el sueño supremo de los arquitectos del control.
ya no necesitan influir en tu comportamiento, pueden dictarlo. El salario digital no es un simple depósito bancario, es un sistema de vigilancia que registra en tiempo real cada transacción, cada compra, cada movimiento de dinero. Tus decisiones económicas ya no son privadas, forman parte de un perfil digital que define tu nivel de obediencia al sistema. Este perfil establecerá no solo cuánto ganas, sino si mereces gastarlo. Si tu comportamiento no coincide con los intereses del sistema, tus ingresos podrán ser congelados, reducidos o limitados. Lo que antes era tu salario ahora es un permiso temporal de consumo otorgado bajo condiciones invisibles. Las nuevas formas de pago, billeteras digitales, tarjetas de débito integradas a plataformas estatales, códigos QR universales, no son avances tecnológicos neutrales, son los cimientos del dinero programable, una herramienta mediante la cual el sistema podrá decidir en qué puedes gastar tu salario. Si el objetivo oficial es proteger la economía, podrán prohibir que uses tu dinero en productos considerados nocivos, inadecuados o no prioritarios. Lo que no te dicen es que esos criterios no serán establecidos por el pueblo, sino por las élites que controlan las estructuras monetarias globales. Así, el salario deja de ser tuyo, se convierte en un código de acceso condicionado, que puede activarse o desactivarse según tu nivel de obediencia. Este nuevo modelo ya se está implementando. Las monedas digitales de bancos centrales, CBDC, son la versión moderna del salario esclavo. No son criptomonedas descentralizadas, son monedas controladas por el Estado, capaces de expirar, limitarse, segmentarse y rastrearse. Su objetivo no es mejorar la economía, sino eliminar la libertad financiera humana. Con una CBDC, tu salario podrá desaparecer si no lo usas en el tiempo que el sistema considera adecuado. Podrá reducirse si superas un límite de consumo de energía, carne, viajes o entretenimiento. Podrá incluso bloquearse si el sistema decide que tu comportamiento, tus palabras o tus ideas no son compatibles con el bien común. La esclavitud dejará de consistir en trabajar para sobrevivir y pasará a ser trabajar bajo condiciones ideológicas impuestas por la autoridad digital. El trabajador moderno cree que la digitalización del salario es comodidad, cree que recibir pagos en aplicaciones es modernidad, pero no entiende que cada clic, cada compra, cada transacción alimenta un algoritmo que define qué tipo de ciudadano es. Ese algoritmo no solo observa, juzga, decide si eres digno de crédito, si mereces un préstamo, si tendrás acceso a subsidios o beneficios. Tu salario deja de representar tu esfuerzo y comienza a representar tu perfil de obediencia social. El trabajador ya no será libre de decidir qué hacer con su dinero, porque el dinero ya no será suyo, será un código dinámico que puede ser activado para premiarte o desactivado para castigarte. Y lo más perturbador es que el salario digital no será impuesto por la fuerza, será aceptado con entusiasmo, se presentará como solución contra la corrupción, contra la pobreza, contra el dinero ilícito. Se dirá que el dinero físico es sucio, inseguro, criminal. Así, millones de trabajadores entregarán voluntariamente su único medio de independencia económica a un sistema centralizado que promete seguridad, cuando en realidad prepara el control total, porque cuando el salario sea totalmente digital, el sistema no necesitará convencerte de nada, podrás simplemente apagar tu acceso a la vida económica, si no cumples con lo que se te exige. Este es el destino final del salario moderno, no solo controlar tu tiempo y tu mente, sino controlar tu existencia misma, porque en la nueva economía digital, tu derecho a vivir estará ligado al permiso de gastar, y ese permiso estará en manos de un sistema que nunca fue diseñado para liberarte, sino para poseerte. El sistema comprendió que la mayor forma de control no se logra imponiendo nuevas reglas, sino creando las condiciones para que la población las exija desesperadamente. Así nació la estrategia de la crisis perpetua, crisis económicas, crisis sanitarias, crisis climáticas, crisis energéticas, todas cuidadosamente amplificadas, para generar un estado emocional colectivo de miedo permanente, porque el miedo es la herramienta más poderosa para moldear la mente humana. Cuando un pueblo tiene miedo, ya no busca libertad, busca protección, y quien ofrece protección, obtiene obediencia. Las grandes crisis no destruyen el sistema, lo fortalecen. Cada colapso bursátil, cada recesión, cada inflación extrema, no es un error de cálculo, es un acto de ingeniería social. Se permite que el caos avance hasta el borde del colapso, y en ese momento el sistema aparece como salvador, se inyecta dinero, se reparten subsidios, se rescatan bancos, se otorgan pagos de emergencia.
El trabajador, desesperado por sobrevivir, no cuestiona de dónde viene ese dinero, ni qué consecuencias tendrá. Aplaude la intervención, sin advertir que esa intervención no es ayuda, sino el primer paso hacia el control total de su salario. El sistema crea el incendio, y luego vende el extinguidor. Cada crisis es utilizada para avanzar un paso más hacia la digitalización de la economía. Durante una pandemia, se dice que el dinero físico propaga enfermedades. Durante una crisis económica, se dice que el efectivo fomenta la evasión fiscal. Durante una crisis energética, se dice que los subsidios deben ser administrados digitalmente para garantizar equidad. Y así, el salario del trabajador, que antes llegaba en billetes que podía guardar, esconder o controlar, ahora llega en forma de código digital, que puede ser rastreado, limitado y, si es necesario, apagado. Lo más aterrador es que el trabajador no solo lo permite, lo exige, pide que el Estado controle los precios, que intervenga los mercados, que imponga límites a lo que otros pueden poseer. No entiende que, al pedir estas medidas, está pidiendo que el mismo Estado controle su propio acceso al salario. La estrategia del miedo va acompañada de la estrategia de la esperanza. El sistema no solo presenta el salario digital como protección, sino como progreso moral. Se promueve la idea de que controlar digitalmente el dinero es una forma de igualdad social, una herramienta para acabar con la pobreza, para garantizar justicia, pero la verdad es que la igualdad que ofrecen no es libertad compartida, sino pobreza controlada. El sistema no busca que todos sean libres, busca que todos sean igualmente dependientes. Se elimina la posibilidad de acumular riqueza real fuera del sistema, para garantizar que nadie pueda escapar de la estructura salarial. Pero hay algo aún más profundo. Cada crisis crea una huella emocional en el subconsciente colectivo. El trabajador ya no vive en presente, vive en prevención. Se le inculca el miedo a la próxima crisis, al próximo colapso, a la próxima pandemia, y en ese estado permanente de ansiedad, acepta cualquier medida que prometa estabilidad. No se le dice que el precio de esa estabilidad es su libertad. No se le muestra que el verdadero objetivo no es protegerlo, sino predecir y controlar cada uno de sus movimientos económicos. Las crisis no son eventos, son herramientas, son el pretexto perfecto para reemplazar el salario libre por el salario condicional, el salario digital programable que decidirá no solo cuánto ganas, sino si mereces gastarlo. Así, el sistema avanza sin resistencia, no necesita soldados ni policías. Su ejército son las emociones humanas, el miedo, la incertidumbre, el deseo de seguridad. El trabajador moderno no será esclavizado por cadenas, sino por narrativas. No será dominado por decretos, sino por medidas de protección. Y mientras el sistema siga controlando las crisis, seguirá controlando la mente del trabajador, porque no hay mayor forma de esclavitud que aquella que se implanta como necesidad, y no hay mayor victoria del sistema que lograr que el trabajador pida su propia prisión digital, como si fuera su salvación. El ciclo de la esclavitud siempre tuvo un límite. Mientras el ser humano mantuviera cierto grado de anonimato, todavía existía un espacio de libertad. Podía usar efectivo, podía guardar dinero fuera del sistema, podía sobrevivir al margen de la vigilancia total, pero eso está terminando. El sistema financiero global ha dado el paso más ambicioso de toda la historia humana: fusionar el salario con la identidad digital única, creando un perfil centralizado que determinará quién tiene acceso a la economía y bajo qué condiciones. Esta identidad digital no es un simple número de identificación, es un expediente vivo que registra cada aspecto de tu existencia: tus ingresos, tus gastos, tus deudas, tu consumo energético, tus viajes, tus redes sociales, tus opiniones políticas, tu historial médico y tu comportamiento en línea. Todo será evaluado por algoritmos que asignarán un puntaje de comportamiento social. Ese puntaje no será solo un dato estadístico, será la llave o el candado que determinará si tu salario puede ser usado con libertad, o será bloqueado, reducido o reprogramado según el nivel de obediencia que demuestres. Este sistema ya está en desarrollo en múltiples países bajo nombres distintos: identificación digital ciudadana, identidad financiera unificada, billetera cívica, pasaporte digital de carbono, crédito social. Pero todos tienen el mismo propósito: eliminar la posibilidad de escapar del control económico central. Bajo este nuevo modelo, el trabajador no solo tendrá un salario digital, tendrá un salario condicional. Ya no bastará con trabajar, será necesario comportarse adecuadamente para mantener el permiso de consumir. Si tu puntaje es alto,
Podrás acceder a créditos, viajes, descuentos. Si es bajo, perderás beneficios, subsidios, permisos. El salario dejará de ser una recompensa por esfuerzo y se convertirá en un incentivo para la obediencia. Imagina despertar un día, recibir tu salario digital, pero descubrir que solo puedes gastarlo en ciertos lugares aprobados por el sistema. Imagina intentar comprar un pasaje de avión y recibir la notificación: transacción denegada. Ha excedido su cuota de emisiones permitidas este mes. Imagina intentar donar a una causa política y recibir el mensaje: operación no autorizada. Actividad considerada riesgosa para la estabilidad social. Imagina criticar públicamente una medida del gobierno y ver cómo tu salario digital es restringido temporalmente por propaganda nociva. Esto no es ciencia ficción, es el modelo que ya está siendo probado y que pronto será implementado en nombre de la seguridad, la sostenibilidad y el bien común. Sistema ya no oculta sus intenciones, abiertamente declara que el futuro del dinero es programable, que el objetivo es orientar el comportamiento de los individuos hacia hábitos deseables. En otras palabras, el salario será un instrumento de condicionamiento masivo. No te obligarán a obedecer mediante leyes, sino mediante el control de tu acceso a la vida misma, porque en una economía digital, quien controla el flujo del dinero controla el oxígeno financiero de cada ser humano. ¿Cómo rebelarse cuando cada acto de disidencia puede significar la desconexión inmediata del sistema económico? Con la identidad digital, el sistema alcanza su forma definitiva. El trabajador ya no será solo esclavo del salario, será esclavo del permiso de existir dentro de la economía. Su vida ya no dependerá de lo que produzca, sino de lo que el sistema le permita consumir. El salario dejará de ser un derecho por trabajo y se convertirá en un privilegio por obediencia. Un privilegio que puede ser otorgado o retirado en cualquier momento, con una sola orden, con una simple actualización de código. El ser humano, reducido a un dato, dejará de ser persona para convertirse en perfil de usuario, y ese perfil será el nuevo campo de batalla del control, porque cuando tu salario dependa de tu identidad digital, tu libertad se habrá extinguido. Ya no importará cuánto trabajes, importará cuánto obedezcas. Ya no importará lo que pienses en tu mente, importará lo que expreses en tu conducta. El salario digital condicional no es el futuro del dinero, es el final de la libertad humana como la conocemos. Durante siglos, el trabajador creyó que su valor residía en su capacidad de producir. Se le hizo creer que mientras siguiera aportando fuerza física o capacidad intelectual, el sistema lo necesitaría y lo recompensaría. Pero lo que nunca se le dijo es que el verdadero objetivo del sistema no era depender del trabajador, sino usar el trabajo humano como puente temporal hacia un modelo donde la producción ya no necesite personas, pero la población siga siendo controlada como si aún dependiera de su salario. Esa etapa ha llegado. La automatización masiva, la robótica avanzada y la inteligencia artificial no son solo innovaciones tecnológicas, son el instrumento final de sustitución del trabajador. Las máquinas no piden salario, no tienen emociones, no se enferman, no demandan libertad, son la fuerza laboral perfecta para un sistema que ya no quiere negociar con seres humanos, sino programar procesos sin resistencia. Pero en lugar de celebrar esta liberación del trabajo humano, el sistema la utiliza para consolidar su dominio, porque la automatización no se está utilizando para permitir al trabajador vivir con más libertad, sino para quitarle su única herramienta de negociación, su capacidad de producir. Antes, el salario estaba vinculado al esfuerzo. Ahora estará vinculado al comportamiento. El sistema ya no te pagará por lo que produces, sino por lo que aceptes. Nace el concepto de ingreso básico digital, presentado como un acto de generosidad, pero diseñado como un mecanismo de obediencia total. No trabajarás para ganarlo, pero tendrás que comportarte correctamente para no perderlo. El ser humano ya no será productor, será administrado. El salario dejará de ser remuneración y se convertirá en ración digital. No importará qué tan capacitado estés, cuántos títulos tengas, cuánto te esfuerces, porque la inteligencia artificial será la nueva fuerza laboral dominante. Las decisiones económicas ya no serán humanas, serán algorítmicas, y detrás de esos algoritmos estarán los mismos intereses que siempre han controlado el dinero. El trabajador pasará de ser motor del sistema a ser carga del sistema, y como carga, será vigilado, condicionado y reducido. La automatización no busca la eficiencia económica, busca el control social, porque un pueblo que ya no depende del trabajo para sobrevivir, pero sí del salario digital para existir,
Es un pueblo completamente manipulable. Si el sistema puede cortar el acceso a tu ingreso con un solo clic, entonces controla tu vida, y no necesitará justificarlo por razones económicas. Lo hará en nombre de la estabilidad social, el orden digital, la responsabilidad colectiva. Así, el trabajador ya no se rebelará porque piense diferente, sino porque no querrá arriesgar el único recurso que el sistema le ha dejado, su acceso digital a la existencia. Aquí se revela el verdadero propósito de la automatización, no liberar al trabajador, sino eliminar la necesidad de su libertad, porque cuando el sistema ya no necesite tu trabajo, tampoco necesitará negociar contigo. Tu salario ya no dependerá de tu esfuerzo, sino de tu conformidad. La automatización será la excusa para introducir el ingreso programable. La inteligencia artificial será la justificación para implementar el control social algorítmico, y tú, el trabajador, serás transformado en un ser prescindible, mantenido dentro del sistema, únicamente para cumplir un rol de obediencia digital, consumo controlado y vigilancia recíproca. Este es el punto de no retorno. La automatización y la inteligencia artificial no son el final del trabajo, son el final del trabajador libre, porque en el mundo que viene, no existirá la pobreza tradicional, existirá algo más oscuro, la pobreza programada, donde nadie muere de hambre, pero nadie puede escapar, donde todos reciben un salario digital básico, pero nadie puede acumular riqueza real, donde la libertad no se prohíbe, simplemente se vuelve imposible. Con la automatización reemplazando la necesidad de mano de obra humana, el sistema no puede permitir que millones de personas sin empleo comiencen a cuestionarlo o a organizarse. Para buscar una vida fuera de su control, necesita mantenerlas tranquilas, complacientes y emocionalmente distraídas. Para eso fue diseñado el ingreso digital básico, una cantidad fija de dinero depositada cada mes, no para impulsar la libertad, sino para impedir la rebelión, un salario mínimo de supervivencia, que no permitirá prosperar, pero sí adormecer. Este ingreso básico no será un acto de justicia social, será un mecanismo de contención emocional, una forma de decir, no necesitas trabajar, el sistema te cuidará, siempre y cuando te comportes como se espera. La condición no será económica, será ideológica. Quien cuestione el sistema perderá el acceso, quien desafíe las narrativas oficiales verá restringido su saldo digital. El ingreso básico será la cadena más poderosa de la historia, una cadena mental, aceptada voluntariamente, basada en el miedo a perder la comodidad mínima garantizada. Pero el control no terminará ahí. El ocio se convertirá en la nueva arma de dominación. El tiempo libre, que antaño era fuente de creación, pensamiento y desarrollo espiritual, será manipulado para convertirse en entretenimiento pasivo, en dopamina constante, en ciencia de distracción permanente. El ciudadano ya no será un esclavo del trabajo, sino del entretenimiento. No vivirá para producir, vivirá para consumir entretenimiento digital, cuidadosamente diseñado para mantener su mente ocupada, sus emociones adormecidas y su espíritu desconectado. Las plataformas de contenido, los videojuegos hiperrealistas, los metaversos y las redes sociales no serán simples pasatiempos, serán campos de confinamiento emocional, donde las masas serán guiadas hacia una realidad artificial controlada, donde se les otorgará la ilusión de libertad, mientras su verdadera existencia es administrada por el salario digital. No habrá necesidad de reprimir la protesta, bastará con ofrecer placer constante. La esclavitud perfecta no es aquella donde el prisionero sufre, sino aquella donde el prisionero disfruta de su encierro. El nuevo ciudadano no pedirá libertad, pedirá más entretenimiento, no exigirá derechos, exigirá más velocidad en la conexión digital, no buscará sentido, buscará distracción. El salario digital garantizado, combinado con ocio ilimitado, creará una mente adormecida, que ya no sueña, ya no se revela, ya no se siente parte de una realidad trascendente. La espiritualidad será reemplazada por simulación digital. El propósito de vida será reemplazado por experiencias artificiales, que se compran con el mismo salario digital programado para controlarlo. Este es el objetivo final. No necesitan esclavizar tu cuerpo cuando tu mente ya no desea escapar. No necesitan vigilantes cuando tú mismo eliges permanecer conectado al sistema que te administra. La masa será mantenida en un estado de constante entretenimiento, dopamina digital y mínima seguridad económica, suficiente para existir, pero jamás para despertar. Una sociedad donde nadie muere de hambre, pero todos mueren de propósito, donde nadie carece de salario, pero todos carecen de libertad interior. El ocio ilimitado no será la recompensa del progreso,
sino la medicina de la obediencia, una medicina que no cura, adormece, y cuando un pueblo está adormecido, ya no hay necesidad de cadenas, porque la prisión más poderosa no es aquella que encierra al cuerpo, es aquella que convierte la mente en cómplice del encierro. Durante miles de años, el ser humano se preguntó por el propósito de su existencia, miraba al cielo en busca de respuestas, reflexionaba sobre su alma, exploraba la verdad interior, pero el sistema moderno logró lo que ningún imperio, religión o tirano del pasado pudo lograr: desviar la búsqueda espiritual hacia la búsqueda salarial. La pregunta, ¿para qué estoy vivo?, fue reemplazada por ¿de qué vivo? El sentido de la vida dejó de ser trascendental y se convirtió en transaccional. La espiritualidad fue sustituida por productividad. El ser humano dejó de medir su vida por la expansión de su conciencia y comenzó a medirla por la expansión de su ingreso. El salario se convirtió en la nueva forma de salvación, el único medio para acceder al bienestar, la seguridad y el respeto social. Y así, la conexión con el alma, esa voz interna que llama a la libertad, a la autenticidad, a la creación, fue silenciada por una voz externa que dicta, trabaja, consume, obedece. Esta sustitución fue tan sutil y progresiva que millones de personas ya no se dan cuenta de que han perdido el contacto con su esencia. Viven para el sueldo, aunque el sueldo los mantiene permanentemente lejos de sí mismos. Las antiguas religiones, pese a sus errores, al menos planteaban una idea poderosa: el ser humano es más que materia, posee un alma que no puede ser encadenada. El sistema moderno, en cambio, ha construido una nueva religión, cuyo dios es el salario, cuyos sacerdotes son los banqueros, y cuyo paraíso es la estabilidad financiera. Esta religión no promete libertad espiritual, promete comodidad material, pero esa comodidad es una ilusión que anestesia el alma. Mientras la esclavitud se profundiza, la verdadera riqueza del ser humano, su capacidad de crear, de amar, de transformar, de trascender, es sacrificada en el altar del ingreso fijo. El sistema financiero ha reemplazado los templos por oficinas y pantallas. Cada mes, millones de personas esperan su salario como si fuera una bendición divina. No comprenden que ese salario no es un premio, sino un tranquilizante espiritual. Llega justo a tiempo para evitar que el alma despierte. La vida se convierte en un ciclo interminable de espera por el próximo pago, como si ese pago fuera la afirmación de que existimos, de que somos válidos, de que merecemos estar aquí. Pero esa validación no viene del ser, viene del tener. Es una trampa que desvincula al individuo de su verdadera identidad. El ser humano ya no contempla el silencio, porque el silencio revela la verdad de su prisión. Prefiere el ruido constante del entretenimiento, el consumo digital, las redes sociales que glorifican el éxito material. Se rodea de estímulos que le impiden mirarse a sí mismo, porque si se mirara, descubriría que su vida no le pertenece, pertenece al salario. La jornada laboral no termina cuando termina el horario, permanece en la mente, en el corazón, en el alma que vive con miedo al futuro, miedo a perder, miedo a no cumplir las expectativas del sistema. El salario ha colonizado el alma, ha reemplazado la espiritualidad natural por la ansiedad permanente. Pero lo más devastador no es esta desconexión, es que el ser humano ha olvidado que tiene un alma. Se ha acostumbrado a pensar como consumidor, a sentir como empleado, a soñar como deudor. Ya no busca libertad interior, busca estabilidad exterior. Ya no se pregunta quién podría llegar a ser, sino cuánto podría llegar a ganar. En este estado, el sistema ha logrado su máxima victoria. El trabajador no solo ha entregado su tiempo, su cuerpo, su energía, ha entregado su espíritu, ha dejado de ser un ser consciente, y se ha convertido en una pieza obediente de un mecanismo que lo consume lentamente. El control del salario no es simplemente económico, es la colonización total del alma humana. El sistema no tiene miedo de que trabajes, ni de que ganes, tiene miedo de que despiertes, porque un alma despierta deja de necesitar salario, deja de obedecer al sistema, deja de vivir para consumir. Un alma despierta recuerda su poder, y ese es el verdadero enemigo del sistema, no el trabajador pobre, sino el ser humano libre. Cuando el sistema entendió que no podía contener para siempre el deseo humano de libertad, decidió canalizarlo. No eliminó la ambición, la domesticó, creó una nueva narrativa, la del emprendedor libre, del triunfador autodidacta, del hombre hecho a sí mismo, que conquista su independencia gracias al esfuerzo dentro del sistema. Este mito no nació del espíritu humano, nació de los laboratorios del poder económico, para convertir la rebeldía en productividad.
y la inconformidad en competencia. Así, el mismo deseo que alguna vez empujó al ser humano a liberarse, ahora lo empuja a trabajar más, dentro de los mismos límites invisibles. La idea de libertad financiera se vende como una promesa de independencia, pero lo que en realidad ofrece es una versión refinada del mismo control. El sistema te dice, puedes ser libre si ganas lo suficiente, puedes ser dueño de tu tiempo si trabajas lo bastante duro, pero lo que nunca dice es que no puedes ser verdaderamente libre mientras el valor de tu dinero, tus impuestos, tu mercado, tus plataformas y tus medios de pago sigan en manos del mismo sistema que controla a los demás. No importa cuántas cifras tenga tu cuenta, si el código que la sostiene pertenece a otro. El sistema sabe que el trabajador frustrado es peligroso, pero el trabajador ambicioso es útil. Por eso, la cultura moderna glorifica el éxito material. Las redes sociales están llenas de ejemplos cuidadosamente seleccionados de libertad, mostrando autos, mansiones y viajes como símbolos de triunfo, cuando en realidad son las nuevas cadenas del ego. No es casualidad que el éxito siempre se mida en función del dinero. Así, el trabajador deja de luchar por justicia o propósito, y empieza a luchar por posición. Ya no quiere derribar el sistema, quiere ser recompensado por servirlo mejor que los demás. El mito del emprendedor libre es el mejor truco del capitalismo moderno, porque aunque el individuo cree haber escapado del salario, en realidad sigue atrapado en los mismos ciclos, paga impuestos, intereses, licencias, plataformas, algoritmos publicitarios, servidores, comisiones, leyes, regulaciones. El trabajador independiente no es libre, solo ha cambiado de jaula. En lugar de un jefe, tiene 1000, el mercado, los bancos, los algoritmos, la competencia, la inflación, y sin darse cuenta, su supuesta independencia lo ata aún más, porque ahora se siente personalmente culpable si fracasa. Antes culpaba al sistema, ahora se culpa a sí mismo. El control se vuelve perfecto cuando el esclavo se castiga sin necesidad de látigo. El sistema ha convertido el éxito en un campo de batalla psicológico, ha sembrado en el inconsciente colectivo la idea de que quien no prospera es porque no se esfuerza lo suficiente, ocultando que el juego está manipulado desde el inicio. La mayoría nunca alcanzará la libertad prometida, no porque falte talento o disciplina, sino porque el sistema necesita que la libertad sea una excepción, no una norma. Si todos fueran libres, el sistema colapsaría. Por eso, necesita que la mayoría persiga una ilusión imposible, mientras unos pocos se convierten en el ejemplo que alimenta el mito. La verdadera ironía es que incluso los más ricos, los más poderosos dentro del sistema, siguen siendo esclavos del mismo mecanismo que los coronó. Tienen más posesiones, pero menos paz, más control, pero más miedo a perderlo. Han confundido abundancia con libertad, y así, el sistema se asegura de que nadie, ni siquiera los que ascienden, puedan escapar realmente, porque el dinero no libera, solo cambia el tipo de prisión. El resultado final es una sociedad exhausta, millones de personas corriendo tras un espejismo, compitiendo por validación, creyendo que su éxito individual los salvará de una estructura que no fue creada para liberar, sino para devorar. Todos buscan la puerta de salida, sin notar que la puerta no existe. El sistema no teme a los pobres, ni a los ricos, teme al que deja de creer que el dinero puede comprar la libertad. Durante siglos, el sistema logró mantener al trabajador atrapado en la ilusión de que su valor provenía del salario, que su sustento dependía del empleador, y que su dignidad estaba conectada a la aprobación económica de otros. Pero algo ha comenzado a cambiar, de manera silenciosa y global. Cientos de millones de personas están empezando a sentir que algo no encaja, trabajan más que nunca, producen más que nunca, generan más riqueza que nunca, pero se sienten más vacíos, más ansiosos y menos libres que cualquier generación anterior. Esta contradicción no es un error del sistema, es el síntoma de su colapso moral y espiritual. Por primera vez en la historia moderna, grandes masas comienzan a cuestionar el origen real de la riqueza. Se preguntan, ¿el valor nace del salario? ¿O nace de mí? ¿El sistema me paga porque genero riqueza? ¿O me paga para mantenerme lejos de ella? Aquí surge la revelación. El salario no es una fuente de libertad, es el precio que el sistema te paga por renunciar a tu libertad de crear riqueza por cuenta propia. Cada mes, el trabajador entrega su energía, su creatividad y su capacidad de transformación, a cambio de una cifra que ya ha sido depreciada por inflación, recortada por impuestos y devorada por intereses. El salario es el permiso controlado para acceder a la economía.
no la puerta para salir de ella. El despertar comienza cuando el ser humano se da cuenta de que el dinero no proviene del empleador, sino del valor que él mismo produce. No es el sistema quien sostiene al trabajador, es el trabajador quien sostiene al sistema. Cada fábrica, cada banco, cada plataforma digital, cada algoritmo multimillonario, fue construido sobre el trabajo de seres humanos, que lo alimentaron con sus ideas, sus horas y su energía vital, y sin embargo, el sistema le hizo creer que él era el eslabón débil, cuando en realidad es el pilar invisible de toda la estructura. Esta toma de conciencia es peligrosa para el sistema, porque rompe el hechizo del salario como única fuente de existencia. En este momento histórico, el trabajador empieza a comprender que el valor no está en el flujo de dinero que recibe, sino en su capacidad de generar soluciones, conocimiento, energía creativa, producción autónoma y conexión con otros seres humanos fuera del sistema salarial. Está descubriendo que el verdadero valor no se mide por la moneda oficial, sino por la capacidad de crear bienes, ofrecer ideas, generar impacto real. El sistema teme esta revelación, porque cuando un ser humano reconoce que su valor no proviene del salario, se vuelve inmanejable. El verdadero despertar no consiste en buscar un mejor salario, sino en comprender que la dependencia del salario es la forma más sofisticada de esclavitud moderna. La conciencia emergente empieza a rechazar la idea de trabajar para sobrevivir, y comienza a explorar la idea de vivir para crear. Ya no se trata de tener dinero, se trata de recuperar el origen del valor, la soberanía del individuo sobre su tiempo, su mente y su propósito. Este despertar no es un movimiento político, económico o ideológico, es un renacimiento espiritual, un recordatorio de que el ser humano no fue creado para ser engranaje, sino creador. Cada persona que toma conciencia de esto, deja de pedir permiso para vivir, deja de esperar validación del salario, y comienza a construir valor fuera del sistema. Algunos recuperan la producción directa de bienes, otros crean redes de intercambio, otros generan conocimiento que el sistema no puede controlar, otros descubren que su propósito no es producir dinero, sino producir transformación. Este es el punto más temido por el sistema, cuando el trabajador recuerda que el salario no es su origen, sino la distracción que le impide conocer su verdadero poder. Porque cuando el ser humano se libera mentalmente del salario, el sistema colapsa espiritualmente. No importa cuánto control digital impongan, cuánta inflación programen, cuánta deuda fabriquen, un individuo que ha recuperado la soberanía sobre su conciencia, ya no puede ser esclavizado, porque ha recordado algo fundamental. No nació para recibir órdenes, ni para obedecer a un código financiero, sino para crear, transformar y despertar a otros. Y ese es el verdadero final de la esclavitud, y el inicio de una nueva humanidad. A medida que más personas comienzan a cuestionar el origen verdadero del valor, algo extraordinario empieza a ocurrir. Se forman pequeñas comunidades, redes digitales, círculos de cooperación económica, proyectos autónomos y modelos emergentes de intercambio directo, que no giran en torno al salario, sino en torno al valor real que cada individuo puede aportar. Es el resurgimiento de una verdad ancestral, que el sistema trató de borrar. La riqueza no nace del dinero, nace de la colaboración humana, del conocimiento aplicado y de la creación consciente. Estas nuevas redes no se construyen en plazas públicas, ni en grandes asambleas, se construyen silenciosamente, entre personas despiertas que se reconocen entre sí, y comienzan a crear sistemas paralelos, producen alimentos sin depender de supermercados, intercambian servicios sin pasar por bancos, generan conocimientos sin instituciones oficiales, construyen riqueza digital, sin necesidad de aprobación de los viejos mecanismos. El trabajador deja de ser un individuo aislado compitiendo contra otros, y comienza a integrarse como parte de una red donde el valor se comparte, no se explota. El sistema observa este fenómeno con preocupación, porque durante siglos dominó a la humanidad, mediante la separación, competidor contra competidor, empleado contra empleado, deudor contra deudor. Pero ahora, las redes de colaboración comienzan a eliminar la necesidad de competir por salario. Las personas no dejan sus trabajos porque se rebelen, sino porque descubren que pueden producir su propia riqueza fuera del sistema. Y cuando alguien produce su propio valor, ya no obedece, ya no tiene miedo, ya no está sometido a la amenaza de perder su salario, porque ha dejado de depender de él. Este proceso marca el nacimiento de una nueva realidad económica, basada en la soberanía individual y colectiva. No depende de partidos políticos, ni ideologías tradicionales, depende de un principio simple:
La libertad financiera comienza cuando el ser humano deja de vender su tiempo al sistema y comienza a intercambiar valor directo con otros seres humanos. No se trata de acumular dinero, sino de reconstruir el concepto de riqueza como algo que nace del ser, no del salario. La creatividad, la comunidad, la autosuficiencia y la cooperación se convierten en las nuevas formas de capital. Las élites financieras lo saben que estas redes son más poderosas que cualquier protesta, porque no buscan destruir el sistema, buscan dejar de necesitarlo. Y esa es la verdadera revolución, el día en que el sistema deja de ser indispensable, deja de ser invencible. Por eso, inmediatamente se activa su reacción de defensa, crea nuevas leyes para restringir el intercambio directo, regula las transacciones entre personas, criminaliza el truque, etiqueta los movimientos autónomos como ilegales, peligrosos o terroristas económicos. Los gobiernos comienzan a exigir permisos, licencias y registros para cualquier acto de producción independiente, y cuando eso no es suficiente, crean crisis para obligar a la población a regresar al salario digital programable, como única forma de subsistencia autorizada. Pero hay algo que el sistema no puede detener. El despertar de la conciencia es irreversible. Una vez que el trabajador comprende que su valor no proviene del salario, jamás volverá a verlo igual, aunque lo obliguen a permanecer en el sistema, aunque intenten restringirlo. Él ya no lo cree, y ese es el principio del fin para el control mental del salario. Las redes de valor humano continúan expandiéndose, no en forma de grandes revoluciones visibles, sino en forma de un renacimiento silencioso, espiritual y económico, que está reconstruyendo los cimientos de la libertad auténtica, porque la verdadera revolución no consiste en tomar el control del sistema, sino en dejar de alimentar al sistema. El día en que suficientes personas produzcan, intercambien y vivan sin depender del salario, habrá terminado el dominio de la esclavitud financiera, no porque el sistema haya colapsado, sino porque el ser humano habrá recordado quién es, una fuente de valor, no un receptor de salario. El sistema sabe que el verdadero colapso no se produce cuando falta dinero, sino cuando las personas dejan de creer en él. Y eso está ocurriendo. Millones empiezan a comprender que el salario no es estabilidad, sino obediencia, que la deuda no es progreso, sino esclavitud, que la inflación no es un fenómeno natural, sino una herramienta de saqueo. Esta conciencia es la amenaza más grande para el dominio global, y el sistema, al verse expuesto, responde con su táctica final, crear una crisis tan grande, que la humanidad, aterrorizada, implore por su intervención. Así comienzan a aparecer crisis simultáneas, financieras, sanitarias, tecnológicas, climáticas y geopolíticas. No surgen de la nada, son cuidadosamente instauradas, amplificadas y dirigidas con un propósito claro: reinstalar el miedo como motor de control. Se difunden titulares alarmistas, se anuncian colapsos inevitables, se proyectan escenarios apocalípticos. El mensaje no es sutil, solo el sistema puede salvarlos. Pero en esta nueva etapa, el precio de la salvación ya no es económico, es existencial. Para recibir protección, el ciudadano debe entregar su libertad digital, su identidad, sus datos, su capacidad de decidir. El sistema entiende que el miedo individual ya no es suficiente, ahora necesita miedo colectivo, que active emociones profundas de supervivencia. Se hablan de apagones globales, monedas colapsando, recursos escaseando, amenazas invisibles, y mientras la población mira hacia el exterior, en busca de culpables, el verdadero objetivo se oculta a simple vista: reinstalar el control del salario, pero en su versión más poderosa, el salario digital universal condicionado por la obediencia total. El trabajador, confundido por la avalancha de crisis, comienza a sentir que ya no hay escapatoria fuera del sistema. Los medios le dicen que las redes alternativas son peligrosas, que el intercambio directo fomenta el caos, que la autosuficiencia es radical y antisocial. Las tecnologías emergentes se presentan como salvación: inteligencia artificial para proteger la economía, blockchain estatal para asegurar la transparencia, tokens de identidad mundial para garantizar derechos. Pero detrás de estas promesas se esconde la verdad final: el sistema no busca proteger a las personas, busca impedir que se liberen definitivamente. Y cuando la narrativa de miedo no es suficiente, el sistema recurre a su herramienta más antigua: la división. Enfrenta a ciudadanos contra ciudadanos, trabajadores contra emprendedores, pobres contra ricos, digitales contra tradicionales, rebeldes contra conformistas. El propósito no es ganar una batalla económica,
sino romper la cohesión humana necesaria para construir redes de libertad, porque un pueblo dividido no puede construir valor compartido, solo puede luchar por el salario que el sistema administra. Finalmente, el sistema introduce su arma más poderosa, la ilusión del colapso controlado, crea una crisis tan severa, que parezca el fin del mundo financiero, para luego ofrecer la solución final, un nuevo modelo económico global, basado en monedas digitales programables, renta básica universal, y un sistema unificado de identificación biométrica. Esta solución se presenta como el renacimiento de la estabilidad, pero en realidad es el cierre definitivo de la libertad humana, un mundo donde el salario digital ya no será un ingreso, será un permiso para existir. Pero incluso, en esta última ofensiva, el sistema enfrenta un problema, ya no controla la conciencia de todos, el despertar se expande silenciosamente, y aunque no se vea en los medios, arde en la mente de millones que ya no creen en la narrativa oficial. El sistema puede controlar el dinero, pero no puede controlar una mente que ha recordado su poder, puede bloquear una cuenta, pero no puede apagar un alma que ha decidido crear valor por sí misma. Este es el momento más peligroso y más decisivo de la historia, porque el sistema hará todo lo posible para reinstalar el salario como única forma de vida, aunque para ello tenga que sacrificar la verdad, manipular la realidad y destruir todo lo que no pueda controlar. La humanidad ha llegado al borde de una transformación definitiva. Por primera vez en la historia, no se enfrenta a una guerra entre naciones, religiones o ideologías, sino a una guerra silenciosa entre dos visiones del futuro, una en la que cada ser humano se convierte en un nodo controlado de una red digital programable, y otra en la que el ser humano redescubre su capacidad de crear valor sin depender del sistema que lo esclavizó durante siglos. El sistema presiona con su arma final, el salario digital condicional, prometiendo seguridad a cambio de obediencia, estabilidad a cambio de vigilancia, comodidad a cambio de sumisión. Ofrece eliminar la incertidumbre económica, pero a cambio elimina la libertad espiritual. Ofrece suprimir la pobreza, pero a cambio suprime la posibilidad de trascender. En ese modelo, el ser humano ya no será dueño de su tiempo, ni de su mente, ni de sus decisiones. Será un usuario, un código, un receptor programado. Existirá únicamente mientras sus movimientos se alineen con los intereses del sistema. Pero hay un segundo camino, un camino que no está en los planes de ningún banco central, ni en los discursos de ningún líder mundial, ni en los algoritmos que monitorean el comportamiento de las masas. Es un camino silencioso, que nace dentro del individuo, cuando comprende que el valor no proviene del salario, proviene de su ser, cuando descubre que el dinero fue una herramienta de control, pero que el valor real es una expresión de su conciencia, su creatividad y su capacidad de construir con otros sin pedir permiso al sistema. Este despertar no es utopía ni fantasía espiritual, es un proceso real, que ya está ocurriendo. Agricultores volviendo a la tierra, y creando economías locales fuera de los bancos, comunidades tecnológicas, construyendo redes descentralizadas de intercambio, personas desarrollando habilidades que les permiten generar valor fuera del control del sistema, humanidad emergente, que ya no busca empleo, sino propósito, cooperación y soberanía. No es un movimiento político, es un renacimiento de la conciencia humana. El sistema intentará borrar este camino, dirá que es ilegal, peligroso, imposible, dirá que el ser humano no puede vivir sin el salario, sin el banco, sin la autoridad. Pero ese discurso se derrumba cuando el ser humano comprende la verdad más poderosa de todas. El salario nunca fue la fuente de su existencia, solo fue la herramienta que le hizo olvidar su origen, y ese origen no está en una cuenta bancaria, ni en una pantalla, ni en una nómina. Está dentro de cada ser humano que decide recuperar su tiempo, su mente y su espíritu. El futuro no será definido por quienes tengan más dinero, sino por quienes comprendan el verdadero significado del valor. El sistema puede controlar el salario, pero no puede controlar la conciencia de un individuo que ha decidido no vender su alma a cambio de seguridad digital. Puede apagar una cuenta, pero no puede apagar una mente despierta. Puede imponer vigilancia, pero no puede dictar el propósito de un alma que ha decidido vivir en libertad. Y así llegamos al punto final. No es el sistema quien decidirá el futuro de la humanidad, es el individuo. Este no es el final del salario, es el final de la creencia de que el salario define el valor de un ser humano. El sistema ha jugado su última carta. Ahora, la humanidad debe recordar la suya, la capacidad de crear realidad con su conciencia, su cooperación y su soberanía espiritual. El salario no es libertad, el salario es control.
La verdadera libertad comienza cuando el ser humano decide dejar de ser un recurso del sistema y se convierte en el arquitecto consciente de su propio destino. Hubo un momento en la historia en el que el ser humano era el centro de la economía. El dinero existía para facilitar el intercambio entre personas libres, y el trabajo era una extensión natural de la vida, no una obligación impuesta. Pero todo cambió cuando las élites descubrieron algo más rentable que el oro, el petróleo o la tierra. El propio ser humano podía convertirse en un activo financiero, un activo que produce, consume, se endeuda, paga impuestos, genera intereses, y se mantiene activo durante décadas. Y la forma más efectiva de administrar este activo fue creando una herramienta aparentemente inocente, casi sagrada: el salario. El salario no surgió como una forma de justicia económica, sino como un mecanismo de contabilización del valor humano, al servicio del sistema. Desde ese momento, el trabajador dejó de ser un individuo, y se convirtió en una línea contable. Los gobiernos comenzaron a medir su riqueza, no por los recursos naturales que poseían, sino por la cantidad de personas que podían explotar mediante salarios bajos, impuestos altos, y un sistema de deuda permanente. Los ciudadanos dejaron de ser habitantes de una nación, pasaron a ser contribuyentes, pagadores, recursos humanos. Y la palabra lo dice todo: recursos humanos. Y la palabra lo dice todo: recurso, no persona, no alma, recurso, algo que se usa, se mide, se reemplaza. Las megacorporaciones y los gobiernos crearon un gigantesco tablero económico, en el que cada trabajador es un código con 3 variables clave: salario, deuda e impuestos. Si produces, generas impuestos. Si consumes, generas rentabilidad. Si te endeudas, generas intereses. Por eso el sistema no quiere que desaparezca el salario, quiere que se digitalice, para que cada movimiento que haces quede registrado, cuantificado y monetizado. No eres dueño de tu vida. Eres el instrumento que mantiene funcionando el motor de los mercados globales. Tu salario no es libertad, es el pulso que mide tu utilidad para el sistema. Si ese pulso baja, el sistema presiona. Si ese pulso sube demasiado, el sistema lo deprime con inflación o impuestos, para devolverte al nivel aceptable de control. Lo más perturbador es que ya no eres visto como un individuo económico local, sino como una unidad de capital humano global. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y los bancos centrales ya no discuten cómo mejorar la vida de las personas, sino cómo optimizar flujos laborales, aumentar productividad per cápita, maximizar retorno fiscal del ciudadano. Para ellos, tú no eres tú, eres un activo, un número, que debe mantenerse activo dentro del sistema el mayor tiempo posible para pagar la deuda pública, sostener el consumo, alimentar los mercados bursátiles y mantener vivos los bancos. El salario se convierte así en el código que permite rastrear tu energía vital. Cada moneda que recibes es una señal que indica que sigues dentro de la jaula. No importa si te gusta tu trabajo o no, lo importante es que produces, y si dejas de producir, el sistema activa el mecanismo del miedo: inflación que te obliga a volver, deudas que te encadenan, crisis que te aterrorizan, porque sin tu participación, el sistema muere, y ellos lo saben. El salario es, entonces, el latido artificial que te mantiene conectado a una máquina que se alimenta de tu vida. Pero el control no es solo económico, es jurídico. Desde el momento en que naces, eres registrado con un número. Ese número no es una simple identificación, es tu contrato con el sistema. A nombre de ese número, el Estado contrae deuda. A nombre de ese número, se emiten bonos en los mercados internacionales. A nombre de ese número, se calcula cuánto aportarás a lo largo de tu vida activa. No eres ciudadano, eres garantía. Tu salario respalda la deuda de tu nación. Tu energía de trabajo es el colateral que sostiene el valor de los bonos que compran las élites financieras globales. El salario no es un derecho ganado, es la prueba de que has sido integrado formalmente como activo financiero del sistema. Y aquí está la parte más explosiva. Ya estamos entrando en la etapa final, donde el salario dejará de ser una simple transferencia de dinero, y se convertirá en un código programable con fecha de vencimiento, restricción de uso y condicionamiento ideológico. Si el sistema determina que tu comportamiento no genera el retorno social que espera, puede apagar tu salario con un clic. Esto no es el futuro, ya está en marcha. China lo ha demostrado con su sistema de créditos sociales. Europa avanza con su identidad digital. Estados Unidos impulsa el dólar digital.
América Latina ya tiene pilotos de monedas estatales digitales controladas por bancos centrales. ¿Por qué quieren eliminar el efectivo? Porque el efectivo no obedece, no se rastrea, no se vence, no puede ser programado, pero un salario digital sí, puede expirar para obligarte a consumir, puede bloquearse para castigarte, puede dividirse para restringirte, puede calcular tu huella de carbono y negarte compras, puede convertirte en buena persona, según el comportamiento que el sistema exige. Todo esto se logrará no con violencia, sino con una promesa: te daremos tu salario digital garantizado. El trabajador, agotado, lo aceptará, lo verá como salvación, sin comprender que es la cadena final. En el pasado, el salario fue la correa con la que te guiaron. Hoy, el salario digital será el código con el que te programarán. Aquí es donde la humanidad debe decidir: seguir siendo un activo del sistema, o recordar que el valor real nace del espíritu humano, de su capacidad de crear, de cooperar y de liberarse del salario como identidad, porque mientras el salario sea tu Dios, el sistema será tu dueño. El ciudadano común cree que los salarios bajos son resultado de malas políticas, corrupción o incompetencia gubernamental, pero la realidad es mucho más oscura. Los salarios son deliberadamente deprimidos por los mismos gobiernos que dicen proteger al pueblo, y no por error, sino por estrategia. El sistema global no se estructura para enriquecer a los ciudadanos, sino para mantenerlos en niveles de dependencia que permitan dos objetivos fundamentales: control político interno y dominación geopolítica externa. Una nación con salarios bajos es una nación dócil. Una población empobrecida no tiene energía para rebelarse, ni recursos para resistir, vive en modo supervivencia, no en modo libertad. El ciudadano no cuestiona quién controla el país o hacia dónde lo conducen, solo lucha por llegar a fin de mes. Esta es la base del control interno: mantener a la población financieramente frágil, para que emocionalmente permanezca sometida. El salario es el mecanismo perfecto para lograrlo. Se ajusta lo suficiente para evitar un estallido social, pero nunca tanto como para permitir independencia económica. Es la dosis precisa de oxígeno que mantiene con vida al esclavo, sin permitirle escapar de su prisión. Pero el control interno es solo la primera capa. Hay una segunda, más silenciosa y devastadora: la guerra salarial entre países. Las potencias globales utilizan los salarios de las naciones como arma de dominación económica. Cuando una nación tiene salarios muy bajos, atrae inversión extranjera, convirtiéndose en una fábrica barata al servicio de las potencias. Esa inversión no trae libertad, trae dependencia. Las empresas extranjeras pagan salarios mínimos, extraen recursos naturales y devuelven a la población migajas que apenas alcanzan para no morir. Mientras tanto, los gobiernos celebran crecimiento económico, pero lo que realmente crece es la esclavitud moderna bajo apariencia de desarrollo. Los países ricos no quieren que los países pobres eleven sus salarios. Si lo hacen, perderían su mano de obra barata, su capacidad de extraer riqueza y su posición de superioridad geopolítica. Por eso existen organismos internacionales que recomiendan políticas fiscales, reformas laborales e incrementos salariales mínimos que no representan libertad, sino control. Estas recomendaciones no buscan mejorar la vida del pueblo, buscan garantizar que el pueblo nunca tenga suficiente poder adquisitivo para liberarse del circuito de deuda, consumo y dependencia del sistema global. La inflación también se convierte en arma geopolítica. Las potencias controlan las tasas de interés globales y manipulan la moneda internacional para empobrecer a los países endeudados. Cuando una nación devalúa su moneda, los salarios de su pueblo automáticamente pierden valor. Pero no es un accidente. Muchas veces esa devaluación es ordenada desde fuera, impuesta como condición para recibir préstamos internacionales. El resultado es devastador: el salario real se derrumba, los productos básicos se disparan, y la población corre a pedir subsidios al mismo gobierno que provocó la inflación. Es un círculo perfecto de control. El pueblo es empobrecido para luego ser rescatado, y así permanecer obediente. Esto no es nuevo. En el siglo XX, Estados Unidos utilizó el Plan Marshall, el FMI y el dólar como armas para subordinar economías completas. En el siglo XXI, Milo, China, utiliza salarios bajos para dominar manufactura global y deudas externas, para colonizar países enteros, mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta. Europa impone criterios fiscales para controlar los salarios del sur del continente. Las élites financieras saben que el verdadero poder no está en los ejércitos,
está en quien controla el salario de la población. El trabajador global no se da cuenta, cree que su salario depende de su esfuerzo, cuando en realidad depende de decisiones que se toman en bancos centrales, foros internacionales y reuniones secretas en las que jamás tendrá acceso. Su salario es una variable geopolítica, no un reflejo de su valor, y mientras siga creyendo que el salario es su fuente de vida en lugar de su cadena, seguirá defendiendo un sistema que fue diseñado para sofocarlo. La trampa final es que los gobiernos presentan los salarios como símbolo de dignidad nacional, cuando en verdad son herramientas de colonización moderna. No necesitas invadir un país militarmente para controlarlo, basta con controlar cuánto valen las horas de vida de sus ciudadanos. Si puedes decidir cuánto vale el tiempo de una población, controla su destino. El salario permitió la ilusión de progreso durante un tiempo controlado, pero apenas la clase media comenzó a acercarse a la independencia económica, el sistema activó su mecanismo de defensa más potente, la inflación programada y el endeudamiento masivo. Las élites comprendieron que si la clase media acumulaba riqueza, dejaría de depender del salario, y por lo tanto, dejaría de ser obediente. Así que, comenzaron a destruirla sistemáticamente. Primero subieron los costos de todo lo esencial: vivienda, salud, educación, energía. Luego, crearon deudas para acceder a esos bienes básicos, deudas que crecían más rápido que los salarios. El trabajador creyó que estaba ascendiendo porque adquiría una casa, un auto, un título universitario, sin darse cuenta de que cada uno de esos logros venía acompañado de décadas de pagos que lo encadenarían al sistema por el resto de su vida. La clase media no fue fortalecida, fue cebada, como se alimenta un animal, antes de ser llevado al matadero financiero. El salario ya no le alcanza para ahorrar, solo para pagar intereses. Su trabajo no compra libertad, compra deudas, y esas deudas lo convierten en rehén perfecto. No puede renunciar, no puede protestar, no puede rebelarse, porque teme perder lo que en realidad nunca fue suyo. La casa pertenece al banco, el auto pertenece a la financiera, el título universitario pertenece al Estado, que impone intereses a través de impuestos futuros. El salario ya no paga la vida, paga la obediencia. Así es como el sistema compró la lealtad del trabajador, no con fuerza militar, sino con deudas asociadas a su salario. Cada mes, el trabajador no trabaja para su futuro, sino para cumplir con sus obligaciones. Su identidad ya no es suya, está definida por su flujo de pagos. El que paga es ciudadano responsable, el que no paga es moroso, incumplido, enemigo del orden económico. No se necesita un campo de concentración para encerrar a una población, cuando se tiene un salario programado por el sistema que decide quién tiene acceso y quién no a los medios básicos de supervivencia. Pero lo más escalofriante es que esta trampa no termina en el individuo, se hereda. Las deudas públicas generadas por los gobiernos se trasladan a las futuras generaciones a través de impuestos y salarios depreciados. Los hijos nacen ya inscritos en un sistema que definirá su valor laboral según las necesidades del mercado, no según su talento o propósito. El sistema educativo se encarga de formarlos no para la libertad, sino para el empleo, no para ser creadores, sino para ser asalariados. La promesa de un buen trabajo se convierte en el nuevo dogma familiar. Así, los padres transmiten a sus hijos no libertad, sino obediencia, no riqueza, sino el mandato de permanecer dentro del ciclo salarial como única forma de vida aceptable. El salario se convierte así en un contrato intergeneracional de esclavitud, un contrato nunca firmado, pero profundamente interiorizado. El joven no busca sentido, busca estabilidad, no busca propósito, busca nómina. No se pregunta en qué cree, se pregunta qué tan seguro estará su salario en los próximos años. Vive en función del sistema antes incluso de entrar en él. El salario no es una recompensa por trabajar, es un medio de domesticación que moldea la mente humana desde la infancia, para aceptar la esclavitud como vida normal. Y aquí está la revelación central. La clase media no fue destruida por la crisis, fue destruida porque cumplió su propósito. Ya había sido utilizada para alimentar al sistema el tiempo suficiente, ya estaba demasiado cerca de la independencia, y el sistema no puede permitir una población libre, porque una población libre no necesita salarios, y si no necesita salarios, el sistema deja de tener poder. Por eso, el salario no sube con el costo de vida, por eso la inflación destruye el poder adquisitivo, por eso los impuestos se multiplican. Cada nuevo mecanismo no busca financiar el Estado, busca evitar que el trabajador escape del salario como su única forma de existencia.
El sistema comprendió que ninguna esclavitud dura mucho si se impone abiertamente. Las cadenas visibles siempre provocan rebelión, por eso el poder financiero desarrolló una estrategia superior: convertir la esclavitud en un ideal moral, y al esclavo en el principal defensor del sistema que lo oprime. Este proceso no se ejecuta con violencia ni con leyes, se ejecuta mediante una reprogramación cultural profunda, donde el salario se convierte en símbolo de virtud, el trabajo incesante se glorifica, y la obediencia económica se disfraza de responsabilidad social. Desde la infancia, el individuo es educado para vincular su valor con su capacidad de producir para el sistema. La escuela lo entrena a competir por notas, para ser empleable. La familia, sin saberlo, refuerza la trampa. Consigue un trabajo seguro, búscate un buen salario, no arriesgues, no seas un fracasado. Lo importante es tener ingresos estables. Así, el salario se vuelve equivalente a identidad. Quien tiene salario es alguien en la vida, quien no lo tiene es visto como irresponsable, perezoso o peligroso. Se ha instalado una moral invertida, donde la esclavitud económica es el estándar del buen ciudadano. El sistema no necesita policías para vigilar al trabajador, porque el trabajador vigila a otros trabajadores. El asalariado que sufre bajo el peso de la inflación y la deuda critica a quien intenta liberarse del modelo, ataca al que renuncia al empleo tradicional, ridiculiza al que intenta independizarse, lo llama loco, soñador, peligroso para su familia. Pero lo más perturbador es que no lo hace por maldad, lo hace por miedo. El sistema lo ha convencido de que fuera del salario solo existe el caos. Así, el trabajador se convierte en el guardián de la cárcel en la que él mismo está encerrado. La cultura moderna no celebra la libertad, celebra el sacrificio laboral. Películas, series y medios glorifican a personajes que trabajan hasta el colapso, que renuncian a su vida personal por la empresa, que mueren en nombre de la productividad. Los llaman héroes, pero nunca se glorifica al que logra independencia económica, al que decide vivir según su propósito, al que dice: mi tiempo vale más que mi salario. Ese individuo es silenciado o caricaturizado como antisocial o irresponsable. El sistema no quiere ejemplos de libertad, quiere modelos de obediencia. El salario también construye una moral de culpa. El trabajador siente remordimiento por descansar, siente ansiedad si no está produciendo ingresos. Ha sido entrenado para creer que cada momento de ocio que no genera ganancia es tiempo perdido, pero no se da cuenta de que su vida se ha reducido a una ecuación. Existir es igual a producir para el sistema. Así, el ser humano deja de vivir para sí mismo, vive para satisfacer las métricas de productividad que otros establecieron. El alma deja de guiar sus decisiones. El salario toma el control del destino. Este proceso de domesticación no termina en el plano individual, se hereda como tradición familiar. Padres exhaustos repiten a sus hijos que la vida es dura, que hay que trabajar duro y sin quejarse, que el sacrificio laboral es la única forma honesta de vivir. Así, cada generación entrena a la siguiente para amar su esclavitud y defenderla como si fuera un valor moral. El salario se convierte en un dogma, no se cuestiona, se obedece, y quien lo cuestiona es tratado como hereje social. La paradoja final es que el sistema ha logrado que millones de personas que sufren a causa del salario lo defiendan fervorosamente. El trabajador no solo está preso del salario, está emocional y espiritualmente casado con él. Cree que su dignidad depende de la nómina, defiende el sistema que lo empobrece, se enorgullece de su esclavitud, porque ha sido programado para creer que esa esclavitud es honor, identidad, civismo, aporte social. Así, el salario dejó de ser una herramienta económica y se convirtió en una moral artificial que define qué es correcto y qué es incorrecto. Esta moral no fue creada por la humanidad, fue diseñada por quienes necesitan que la humanidad nunca despierte, porque el día en que el trabajador deje de ver el salario como virtud, ese día dejará de obedecer. El salario fue presentado durante siglos como el símbolo de la dignidad, el premio del esfuerzo, la puerta a la estabilidad, pero a lo largo de la historia, se reveló como lo que realmente es: un dispositivo de obediencia masiva, diseñado para mantener al ser humano atrapado en una estructura donde nunca puede reclamar su libertad total. Hoy, el mundo se encuentra en un punto de quiebre histórico. La humanidad ya no es esclava por cadenas visibles, sino por una cadena emocional invisible, que se renueva cada fin de mes: el salario. En este punto decisivo, millones sienten una inquietud profunda, un malestar que no se puede expresar con palabras. No es solamente estrés, cansancio o frustración, es una herida existencial.
La sensación de que el ser humano no nació para entregarle 40 años de su vida a un sistema que lo exprime, lo endeuda, lo controla, y luego lo descarta. Una voz interna comienza a despertar. ¿Para qué vivo? ¿Quién decidió que la vida es trabajar hasta morir? ¿Dónde quedó mi esencia, mi tiempo, mi alma? Esas preguntas no son debilidad, son el inicio del renacimiento. El sistema sabe que este despertar está ocurriendo, lo siente, lo ve en la caída de la confianza en las instituciones, en el cuestionamiento global de la inflación, en el rechazo silencioso a la deuda como estilo de vida, y por eso apresura su último movimiento: convertir el salario en un instrumento de control absoluto, ligado a identidad, conducta moral, crédito y obediencia, no para darte seguridad, para garantizar tu sumisión total. Pero la historia muestra algo que el sistema teme. Cuando un ser humano comprende que su valor no proviene del dinero, sino de su conciencia, se vuelve imposible de dominar. Cuando el trabajador deja de verse como un receptor de salario y se reconoce como creador de valor, el sistema pierde su poder, porque el verdadero valor no nace del dinero que recibes, sino del espíritu que llevas dentro, un espíritu diseñado para crear, cooperar, pensar, transformar, trascender, no para obedecer. El dilema final no es colectivo, es individual, no es si el mundo será libre, es si tú decidirás ser libre dentro del mundo. La trampa del salario nunca fue el papel o los números, sino la creencia de que el salario es tu fuente de existencia. Esa es la mayor mentira de la historia humana. Hacerte creer que sin salario no vives, cuando la verdad es la contraria. Mientras dependas del salario, no vives, sobrevives. Este no es un llamado a la rebelión caótica, sino al despertar consciente, a recuperar el dominio sobre el tiempo, la mente y el propósito, a dejar de esperar autorización del sistema para vivir, a comprender que el verdadero poder económico no está en lo que recibes, sino en lo que eres capaz de crear sin pedir permiso. Vivimos en una era donde el salario se ha convertido en el amo invisible de la humanidad. Ya no oprime con cadenas físicas ni látigos, sino con miedo, deuda e ilusión. Nos enseñaron desde niños que el salario representa estabilidad, seguridad y dignidad, pero la realidad oculta es que el salario fue diseñado para nuestra obediencia, no para nuestra libertad. Cada mes, el trabajador espera su pago como un náufrago, espera un respiro de aire, sin darse cuenta de que ese respiro no es vida, sino el recordatorio de su esclavitud. Nos dijeron que trabajar más nos haría libres, pero mientras más trabajamos, más dependientes somos. Mientras más ganamos, menos conservamos. Mientras más producimos, más nos alejan de la posibilidad de liberarnos. No es casualidad que cada aumento salarial venga acompañado de nuevas deudas, nuevos impuestos, y una inflación que devora en silencio todo lo que intentamos construir. Este sistema no fue creado para enriquecer al ser humano, sino para mantenerlo permanentemente sometido, atrapado en la falsa sensación de progreso, mientras entrega su tiempo, su mente y su alma a un mecanismo que lo necesita activo, agotado y obediente. El salario no es una recompensa, es la cadena moderna que ata el destino del individuo a la estructura del control financiero global. Sin embargo, algo profundo está despertando. Millones de personas alrededor del mundo comienzan a sentir una incomodidad que no pueden callar más. No es solo estrés, ni cansancio, ni frustración, es una sensación existencial, una voz interior que grita que el ser humano no vino a este mundo para obedecer a un recibo de pago, sino para crear, transformar, pensar y vivir plenamente. Esta voz nos recuerda que el valor de la vida no puede medirse en cifras, ni en cuentas bancarias, porque la verdadera riqueza no está en lo que ganas, sino en lo que eres capaz de hacer con tu conciencia libre. El sistema teme ese despertar, porque sabe que en el momento en que el trabajador comprenda que su salario no es su salvación, sino su prisión, el hechizo se romperá para siempre. La esclavitud moderna no termina cuando aumentan los sueldos, sino cuando el ser humano deja de medir su existencia por ellos. En ese instante, el control pierde sentido, la deuda pierde fuerza, y el miedo se disuelve. Este no es el final de una historia, es el comienzo de otra, una historia donde el individuo deja de vivir para recibir un salario, y comienza a vivir para recuperar su soberanía. Una historia donde el propósito reemplaza al miedo, la conciencia reemplaza a la obediencia, y la libertad interior reemplaza al control financiero. El sistema ha sostenido su poder haciéndote creer que sin él no puedes vivir, pero la verdad es que sin ti, el sistema no puede existir. El salario no es tu fuente, eres tú quien ha sido la fuente del sistema desde el principio. Hoy te enfrentas a una decisión que marcará tu vida: seguir siendo propiedad del salario,
o recordar tu naturaleza como creador de valor, como ser humano soberano, que no necesita permisos para vivir. El final ya no lo escribe el sistema, lo escribes tú, y comienza cuando comprendes que tu vida no tiene precio, porque tu alma nunca estuvo a la venta.